Hoy, en el capítulo 23 de Podcastinitis, preguntas y respuestas de la comunidad. Hoy hablaremos fundamentalmente sobre intros. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Yeah. Bueno, vamos a poner esta música didáctica, sintonía didáctica. Creo que a partir de ahora voy a tener esta sintonía didáctica. Tengo otra que se llama didáctica, pero vamos a poner esta, ¿no? Bueno, hoy vamos a contestar a una pregunta que se está repitiendo, desde últimos de julio hasta ahora ya me han preguntado varias personas y he pensado que era un tema candente, un tema interesante para traer hoy a este capítulo. El tema va sobre las intros, ¿no? El otro día, una amiga y compañera Ainhoa Gómez Beltrán, una experta en LinkedIn en social selling, que está montando su podcast, además, lo tiene ahí ya en ciernes, ya prácticamente ya funcionando, está con los últimos retoques, si bien ya está empezando a grabar capítulos. Me comentaba algo que le habían dicho y era un consejo que le habían dado, y es que nunca tu podcast, o sea, nunca hagas la intro de tu podcast, o sea, nunca la voz de la intro de tu podcast debe ser tuya, ¿no? Vamos a dejar unos segundos para pensar. Nunca la voz del intro de tu podcast debe ser tuya. A ver qué piensas. A ver, evidentemente no lo digo porque me haya sentado mal, porque yo sí que tenga en mi podcast una intro con mi voz, ¿no? Yo, a ver, entiendo que tengo cosas más bonitas y cosas menos bonitas y que la voz, pues, no es algo de lo que no tenga por qué, digamos, no enorgullecerme, ¿no? Es la voz que me ha dado esta naturaleza y, por tanto, pues pensé que era, bueno, pues interesante utilizarla. Vamos a poner la música de didáctica. Ahí está. Bueno, pues yo pongo un ejemplo. Es el ejemplo de Luis Ramos, el de Libros para Emprendedores. Luis Ramos, o sea, el podcast Libros para Emprendedores, nadie puede ponerme en tela de juicio que no es un buen podcast, que no es de los más escuchados, en fin, que Luis no es un experto, ¿verdad? Y la intro la hace él, ¿verdad? Es su intro, ¿no? Hoy hablaba con un amigo y cliente acerca de este tema, porque quiere lanzar un podcast nuevo, y me decía, bueno, porque la intro no sé si hacerla con mi voz, si no hacerla con mi voz. Entonces yo le ponía un ejemplo. No es lo mismo que tú hagas un podcast de autor, un podcast personal, ¿no? A que tú hagas un podcast corporativo de empresa, ¿no? Vale, quiero decirte, si tú haces un podcast de autor, lo normal es que tu voz, oye, pues pueda ser, ¿no? La que presenta el podcast, ¿no? Lo veo bastante honesto, ¿no? Pero claro, si es una empresa, no vas a decirle al consejero delegado o al CEO que, oye, pon tu voz para este tinglado que hemos montado los de marketing, ¿no? Hay que pensar en esto. Yo, en cualquier caso, te recomiendo que, mira, igual que el capítulo anterior, el 21 de la tercera temporada, versaba sobre hacer un podcast con 0 euros, ¿vale? Invertir en una voz para la intro de tu podcast te va a costar dinero, posiblemente te cueste poco, ¿vale? Si lo contratas, por ejemplo, a través de Fiverr. Pero no te olvides de que va a ser la voz de tu marca, ¿vale? Si tú quieres dar voz a tu marca personal, voz a tu puesta en escena, voz a tu propuesta de valor, quizás lo más aconsejable sea que comiences por tu voz, ¿no?
En cualquier caso, lo hagas de una forma o lo hagas de otra, será bastante profesional. Si tienes la suerte de que la naturaleza te ha dotado con una voz extraordinaria, excelente, o que tenga ese matiz, ¿no? Que la haga no... que no se olvide, ¿verdad? Yo se me pongo el ejemplo de John Boluda. Yo me acuerdo cuando empezaba a escuchar sus podcasts que decía, no me gusta la voz de marketing online, inbound marketing. Entonces era como una voz muy, muy engolada, ¿no? Ya no puedo pasar sin esa voz, ¿no? Porque al final te das cuenta de que te enganchan los detalles más pequeños, ¿vale? Conectas con los detalles más pequeños o por los detalles más pequeños y te enganchan los grandes contenidos. No te preocupes por esa intro, porque al fin y al cabo vas a tener que dar a quien te haga la intro un buen copy. Entonces, mi consejo es que pruebes primero hacerlo tú, ¿por qué no? Y luego, finalmente, pues, oye, que mires si alguien pudiera hacértelo. A lo mejor te mandan una prueba pequeña y ya con eso te puedes hacer a la idea. La grandeza de un podcast, el valor de un podcast no va a estar nunca en la intro. Querido, querida. La grandeza de un podcast posiblemente esté en todo lo que hay detrás, ¿no? Y ahora voy a contarte lo que hay detrás de Podcastinitis. Entra en santosgarrido.com, una web donde tienes recursos descargables, tienes un toolkit, una caja de herramientas con todo lo que te hace falta para lanzar un podcast hoy mismo. Sí, hoy mismo. Y además me encantaría que si así lo haces, me lo cuentes, me escribas a santos@santosgarrido.com, me busques en LinkedIn, me pidas conectar y podamos continuar con esta conversación que yo humildemente empecé con este capítulo. Si es el primero que escuchas. Gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Háblale de mí a quien creas que le puede interesar el mundo del podcasting o del marketing. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. No lo olvides, yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis.